Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así la Escritura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y a él solo servirás. ¿A quién servimos? ¿Y a quién más? Solo a Dios, dice, ¿no? Y a él solo servirás. Nada más. Amén. En una prédica anterior habíamos hablado acerca de que el verdadero problema del hombre es el pecado. El pecado es lo que no permite que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos. El pecado. Así que el pecado es el problema que el hombre tiene que resolver para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Dios envió a Jesús al mundo para resolver el problema del pecado. Jesucristo no vino para resucitar muertos, sanar enfermos y levantar paralíticos. Lo hizo, pero Él no vino para eso. Porque eso Dios ya lo venía haciendo a través de los profetas. Hubo profetas que resucitaron muertos. Elías, Eliseo. Hubo hombres que Dios usó para hacer grandes prodigios y señales. Moisés y tantos otros más en la Biblia. Había algo que ni Moisés, ni Elías, ni David, ni nadie podía hacer por el hombre. Eso era morir en la cruz por sus pecados. Por eso es que Dios tuvo que enviar a Jesús al mundo. Y vino primero y antes que nada para resolver, solucionar el problema del pecado del hombre, para que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús murió en la cruz. En la cruz no podía morir nadie más estaba calificado para morir en la cruz. Tenía que ser perfecto. Y Moisés no fue perfecto, fue un gran hombre de Dios, pero no fue perfecto. Ni Elías, ni David, ni nadie de los grandes hombres de Dios fue perfecto. Ninguno de ellos calificaba para morir en la cruz del Calvario. Solo Jesús estaba calificado. Él fue el único perfecto entre todos los hombres y que podía morir en la cruz para redimirnos a nosotros. Así que Él murió en la cruz para tres cosas: para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos del pecado
quitar el pecado de nosotros para que no lo practiquemos más. Y para hacernos nacer de nuevo, hacernos nuevas criaturas, para que nazcamos otra vez, pero de los genes de Dios, de manera que podamos tener la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es la santidad, y podamos vivir de acuerdo a esa santidad. Y esto solo y únicamente Jesucristo lo podía hacer. Por eso es que Juan Bautista y Jesús comenzaron su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca, dijo Jesús, hace 2000 años. Ahora no está cerca, ahora está a las puertas. Está a las puertas ya. Más que cerca, está a las puertas. Y para entrar en el reino de los cielos hay que arrepentirse de los pecados. Entonces, por eso es que nosotros reconocemos la obra de Jesús, lo adoramos, le exaltamos, porque Él justamente resolvió el problema. Mire que una persona puede ser sanada de un cáncer, de cualquier enfermedad, y eso no le garantiza que va a entrar en el reino de los cielos. Todavía se puede perder, porque su problema para entrar al reino de los cielos no es el cáncer, sino el pecado. Y las personas pueden no recibir ningún milagro. Puede ser que se mueran con un cáncer o con cualquier otra enfermedad. Pero si han resuelto su problema del pecado viniendo a Jesucristo, van a entrar al reino de los cielos. Porque lo único que impide que usted entre en el reino de los cielos es el pecado. El problema, como decíamos, es que en la iglesia se ha llenado de gente que nunca confrontó el problema del pecado. Como decíamos, las iglesias se esfuerzan y realizan una serie de actividades para convencer, para invitar a la gente que se una a la iglesia. Y no sé, como repito, a veces tenemos unos buenos grupos de música, excelentes, profesionales, con una buena calidad de música. Y hay gente que llega y dice: qué lindo que está esto, me gusta la música, me encanta cómo tocan, me encanta cómo están adorando y alabando a Dios aquí. Y se unen a la iglesia, pero nunca resolvieron su problema del pecado. Hay otra gente que vino porque hay una buena organización dentro de la iglesia. Hay grupo de damas, grupo de caballeros, hay grupo de jóvenes, hay grupo de niños, hay grupo de todo. Entonces muchas familias dicen: qué lindo que está esto. Aquí hay lugar para toda mi familia. Y yo quiero que vengan acá para que se queden aquí, para que no estén afuera en el mundo, para que no se desvíen. Y todo eso es bueno, lo que acabo de decir, pero escúchame, el problema es el pecado. Si una persona se une por cualquier razón a la iglesia, pero no viene, como decíamos, con dolor y con vergüenza por su pecado, entonces todavía no está arrepentido. Entonces tenemos millones de gentes en las iglesias evangélicas y de todas las religiones y sectas. Somos ya millones y millones, pero de gente que no se ha arrepentido de los pecados. Por eso es que están en la iglesia y siguen practicando el pecado, porque nunca se arrepintieron del pecado. Así que usted asegúrese de estar arrepentido. Usted está aquí primero y antes que nada porque ha puesto la fe en Jesucristo para arrepentirse de sus pecados, para que Él le perdone los pecados que ya ha cometido, para que Él quite esa práctica, esa adicción, esa esclavitud al pecado de su vida, para que usted ya no lo practique más. Y además para que Él le haga una nueva persona, una nueva criatura, un hijo de Dios, para que camine en las sendas de Dios. Amén. Quiero también esta mañana decir algo que creo que sí lo he dicho en veces anteriores, pero que últimamente he tratado de decirlo, pero me he olvidado. Es lo siguiente: yo quiero que sepan que nosotros no estamos creando una nueva religión o denominación ni nada por el estilo. Para mí eso es del diablo. Nosotros somos un grupo
Somos una iglesia que predica el mensaje del Evangelio del Reino. Nosotros no hacemos proselitismo religioso. Nosotros no estamos tratando de jalar a la gente que se meta aquí en nuestro grupo, como lo hace toda organización religiosa. Nosotros estamos interesados en compartir un mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, de predicarlo a las personas. Y yo les soy franco y honesto. Para mí, si algún hermano que ya es cristiano, supuestamente, de otra iglesia entiende el mensaje del Evangelio del Reino y le gusta, yo prefiero que no venga acá, que se quede donde está y que allí comparta con la gente de su iglesia, con la gente de su contorno, el mensaje. Porque si viene y se mete aquí, ¿quién predica allá? Y la idea es que el mensaje corra, salga, que no se encierre en cuatro paredes. Si yo pudiera, digamos que una persona que ya está 3 años en la iglesia y que ya entiende más o menos esto, si yo pudiera decir, ¿sabes qué? No te me vas de la iglesia, yo lo haría. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que salir afuera, aún a la misma iglesia evangélica, compartirle el mensaje del Evangelio del Reino. Porque si te quedas aquí y te jubilas y te mueres aquí, no ha sido muy útil, que digamos. Y la idea es compartir el Evangelio del Reino, porque recuerden que la condición para que venga el fin es que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué va a venir? Jesucristo. De lo contrario, no viene. Y repito, no hacemos proselitismo religioso. Nosotros más bien queremos ayudar a la iglesia, a todos los grupos, y compartirles el mensaje del Evangelio. No nos interesa meter a toda la gente acá. Como repito, si de aquí se pudieran ir, qué sé yo, levas cada 3 años, qué sé yo, y enviarlos y que vayan y se metan en las iglesias y ayuden allí al pastor y qué sé yo, a compartir el Evangelio del Reino y a predicar la santidad, el arrepentimiento, entonces estaríamos haciendo una gran cosa, porque la iglesia no es una religión, la iglesia es un reino. Lo más parecido a un reino, aunque no es lo mismo, es un país, una nación. En una nación no importa la religión que tenga la gente, a ellos no les interesa el gobierno. Usted puede tener la religión que usted quiera o no creer en nada así, por último. Son otras las cosas que hacen que usted sea parte de un país, de una nación. Y nosotros es igual con el reino, porque el reino de los cielos es un reino. No es una religión, es un reino que también tiene sus leyes. Y que en ese reino, o a ese reino se pertenece a través del arrepentimiento de los pecados por medio de la fe en Jesucristo, de vivir en santidad y de vivir para Él. Bueno, eso, vamos entrando al tema. Hermanos, todo cristiano debe saber, debe entender y debe tener bien clarito en su mente de que usted es un espíritu que temporalmente está viviendo en un cuerpo de tierra terrenal, en un cuerpo animal, por 60, 70, 80 o 90 años más o menos. Que usted no es ese cuerpo, ni yo soy el cuerpo que usted está viendo. Yo soy un espíritu que vivo dentro de este cuerpo. Así como usted es un espíritu que vive dentro de ese cuerpo por 70, 80 o 90 años, dependiendo de cómo se trate, de cómo viva, de cómo trate a ese cuerpo. Pero usted trasciende a este cuerpo. Va a llegar un día que este cuerpo se va a acabar. Porque todo lo que viene de la tierra muere, cumple un ciclo y muere. Todo lo que viene de la tierra. Y este cuerpo es de la tierra, pero usted, su espíritu,
es eterno, nunca más dejará de existir. Vamos a cambiar de cuerpo, pero usted sigue existiendo por la eternidad. Todo cristiano debe saber que todo ser humano, tanto los cristianos como los no cristianos, todos estamos viviendo temporalmente en este cuerpo, por 70, 80 o 90 años. Y cuando este cuerpo se muera, se acabe, se termine, usted después va a recibir en la resurrección, va a recibir otro cuerpo para vivir, por así decirlo, otra vida. Así que no es chulla vida como canta por ahí alguien. Son dos vidas. Es esta y hay una que viene después. Usted va a volver a resucitar. Usted y todo ser humano va a volver a resucitar. Unos para vivir en la gloria de Dios, en el reino de los cielos, para siempre, eternamente. Porque el cuerpo que usted va a recibir en la resurrección ya no es de tierra. Es un cuerpo de cielo, del material del cielo, es celestial. Y ese cuerpo, lo celestial, no muere, es eterno. Lo terrenal es pasajero, es temporal, y si muere, tiene fin. Pero el cuerpo celestial es eterno. Pero unos resucitarán para la vida eterna, y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua, para ir al infierno también por la eternidad. Así que no todo se limita a esta vida. Y todo cristiano, al menos los cristianos, porque los de afuera, como no creen en Dios y en la Biblia, ellos están ajenos a esto. Pero todo cristiano tiene que entender que en esta vida usted está para vivir para la otra vida. Porque como dice Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, usted tiene que saber que después de esta vida, en este cuerpo, por 70, 80, 90 años, usted va a volver a vivir. Y ahí usted va a recibir según lo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo. Así que no tome livianamente esta vida. Usted no canta como esa gente que dice, chuya vida, me muero y se acabó. No es así. Póngame atención. Usted y yo vivimos en este cuerpo, aquí temporalmente. Y este cuerpo que usted tiene es un cuerpo animal. ¿A qué me refiero? Y no se ofenda por esto, la Biblia lo dice. Este cuerpo es como el de los animales. No difiere absolutamente nada al cuerpo de los animales. Dice Eclesiastés, porque lo que sucede con los hijos de los hombres y lo que sucede con las bestias es un mismo suceso. Como mueren los unos, mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice que nosotros no tenemos nada más que lo que tienen las bestias, que tenemos lo mismo. Que así como ellos nacen, nosotros también nacemos. Nosotros los humanos nos procreamos igual que los animales. Las mujeres gestan sus hijos igual que los animales. Perdonen la comparación, pero quiero que me entiendan. Igual que la vaca. Con una placenta. Y cuando pare da luz como un animal también. Igualito, no hay diferencia. Luego, la vida del hombre depende del aire. El día en que usted deja de respirar, se murió.
Mientras respire, usted tiene vida. Y lo mismo son las bestias. Las bestias tienen que comer para vivir. Usted y yo también tenemos que comer para vivir, hablando de este cuerpo. Si no comemos, nos morimos. Entre las bestias hay animales que son, por su alimentación, son herbívoros, otros son carnívoros, otros son omnívoros. Carnívoros son los que comen carne. Los herbívoros son los que comen hierba. Y los omnívoros son los que comen las dos cosas. Y también hay los insectívoros, me parece que son, que comen insectos, los pájaros. Ahora, pongan atención. Entre los hombres también hay carnívoros y también hay herbívoros. Hay gente que, vegetarianos se llaman a los hombres, que no comen carnes. Incluso hay hasta los veganos. Los veganos son más extremistas. Ellos no solamente que no comen carne de animales, de ningún animal, sino que además no usan nada que contenga partes del animal. Por ejemplo, no se ponen zapatos de cuero de algún animal. No usan cosméticos que hayan sido fabricados con partes o cuerpos de animales. Nada que tenga que ver con animales, ni comen, ni consumen, ni usan, ni nada. Son extremistas, ya son fanáticos. que me perdonen los veganos, pero así los vemos nosotros acá, ¿no? Y también tenemos, o sea, ¿me entiende? Es lo mismo que los animales. Por eso es que dice que no tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Este cuerpo es idéntico al de los animales. Usted es un espíritu que vive en un cuerpo animal, pero este cuerpo animal, porque todo lo que es de la tierra es temporal. Un día, cuando usted resucite, los que somos hijos de Dios, vamos a recibir otro cuerpo, ya un cuerpo no animal, sino celestial, del mismo material del cuerpo de Dios, del cuerpo de Jesucristo. Y ya no seremos animales. Ahí seremos ya hijos de Dios, semejantes a Dios. Entonces, con esto yo, ¿qué le estoy diciendo? Que todo cristiano tiene que estar consciente de que en esta vida temporal, en este cuerpo animal, para vivir 70, 80 o 90 años, usted tiene que vivir para Dios. Tiene que vivir para el siguiente siglo. Tiene que vivir para esa vida después de la resurrección. Que usted no puede vivir como los animales. El animal, dice ahí mismo en Eclesiastés, todo se va al polvo otra vez, porque todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? ¿Quién es la persona que sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suben arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, nosotros cristianos sí tenemos que saber eso. La gente allá afuera no. Por eso es enchulla vida, ¿no? Porque ellos no saben eso. Ellos piensan que se muere y se acabó todo. Ellos no saben que después hay que dar cuentas a Dios. Y que dependiendo de lo que hicieron durante esta chulla vida que ellos llaman, irán al cielo, al reino de los cielos, o irán a la condenación eterna al infierno. El animal tiene cerebro, pero no tiene mente. La mente y el cerebro son cosas muy diferentes. Quizá ese es otro tema que hablaríamos en otro momento. Pero nosotros tenemos, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, Dios nos dio la mente de Cristo.
que usa nuestro cerebro. El cerebro de los animales es instintivo y actúa de acuerdo a los instintos que tiene cada animal. El ser humano tiene cerebro también como los animales, como las bestias, pero tenemos la mente. Y la mente es la capacidad de decidir, la capacidad de sentir, o las emociones, y la capacidad de razonar, de pensar. Nosotros, los seres humanos, los animales humanos, tenemos esas capacidades, porque esa es la mente que Dios puso en el hombre. El hombre que no tiene a Cristo tiene esa mente corrompida y sigue a los deseos de su cerebro instintivo. Pero el que es nacido de Dios tiene la mente de Cristo, y esa mente controla el cerebro y los instintos para que no reaccionemos como animales, sino que actuemos de acuerdo a la mente de Dios y andemos en sus caminos. En otro momento hemos de ampliar más esta explicación, porque veo que los dejé peor que antes. Pero no importa. Ya hablaremos de esto. Esto es algo que yo quiero que estemos bien claros, que nosotros somos seres con un cuerpo animal, que vamos a vivir 90 años máximo, eso, los que mejor vivan, y que después de este cuerpo viene otra vida, y que nosotros, conociendo la palabra de Dios, debemos vivir en esta vida de tal manera que cuando resucitemos recibamos la recompensa de Dios en el reino de los cielos, y no tengamos que más bien ser castigados por lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo y ser echados al infierno. Eso, bueno, vamos a lo que hemos leído. La Escritura dice que Jesús vino a Juan, allá en el Jordán, para ser bautizado por Juan. Y Juan se le oponía diciendo: ¿cómo así tú vienes a que te bautice? Yo más bien necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Y Juan tenía razón, porque Juan, los versículos anteriores, dice que Juan predicaba en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y venían a Juan y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque Juan predicaba arrepentimiento de pecados, y al que se arrepentía lo bautizaba. Y Jesús de pronto le llega a él. Entonces Juan le dice: ¿y cómo así tú, si tú no has pecado? Tú no tienes de qué arrepentirte. Juan estaba en lo correcto, pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pongan atención, el asunto es que en el bautismo suceden dos cosas. Número uno, usted se bautiza porque se arrepiente de los pecados. Por eso es que todos nosotros nos hemos bautizado, y los que no están bautizados se van a bautizar ahora el 25 de agosto, porque así manda la Biblia. ¿Y por qué se bautiza? Porque usted reconoce que ha pecado y usted se arrepiente de los pecados para poder entrar en el reino de los cielos. Porque si no se arrepiente en la fe en Jesucristo, no se bautiza arrepentido, entonces no va a entrar en el reino de los cielos. Pero además de bautizarse porque uno se arrepiente de los pecados, también el bautismo es una entrega total a Dios. En el bautismo usted le entrega su vida a Dios. Pongan atención, decimos que el Antiguo Testamento es tipo, figura y sombra del Nuevo Testamento, de la iglesia. Cuando Israel pasó el Mar Rojo, que para ellos eso fue el bautismo, por un lado ellos estaban renunciando a la esclavitud. Ya no querían ser más esclavos de Egipto y de Faraón, así como nosotros no queríamos seguir siendo esclavos del pecado y del diablo. Por eso nos bautizamos. Pero además de que estábamos renunciando al pecado, ellos estaban pasando al otro lado para servir a Dios. Se convertían ahora en siervos de Dios. Por eso Dios les dijo: vosotros me seréis una nación de sacerdotes. Un sacerdote es alguien que sirve a Dios.
Así que Israel dejó de ser esclavo de Egipto y de Faraón, una esclavitud que era para muerte, y pasaron a ser siervos de Dios, para servir a Dios, pero con bendición, con la bendición más grande que es servirle al Señor. Entonces, cuando una persona se bautiza, también, escúchame, si usted no lo entendió esto cuando se bautizó, entiéndalo ahora, usted se entregó a Dios. Es como cuando nos casamos. El día en que yo me casé, yo le entregué este cuerpito a mi esposa, a la hermana Anita, y ella me entregó el suyo a mí. De allí en adelante yo ya no soy mío, yo soy de ella. Y ella es mía, ya no es de ella. Y ella no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino yo. Y asimismo yo no tengo potestad sobre mi propio cuerpo, sino ella. Me entregué, pero algunos no entienden eso cuando se casan. Piensan que ella es nomás la que se entrega. Y quieren todavía tener muchas mujeres. O viceversa, ahora no. También. Cuando usted se bautizó, usted se entregó a Dios para servirle a Dios. Usted ya no es dueño de usted mismo, ahora Dios es dueño de usted. Y usted está para servirle a Dios y solamente a Dios. Por eso es que Jesús sí se bautizó. Porque Jesús, aunque no tenía pecado y no tenía por qué arrepentirse, sin embargo, Él tenía que tomar la decisión de servir a Dios su Padre. Porque Él, estando en un cuerpo humano, animal también como el suyo y como el mío, Él también podía haber decidido servir en este cuerpo a otras cosas y no a Dios. Pero Él decidió servir a Dios toda su vida, completa y totalmente a Dios. Entonces, en el bautismo, usted se bautiza porque se arrepiente de los pecados, confiando en Jesucristo. Y también el bautismo es porque usted decide entregarse a Dios, ser propiedad de Dios, casarse con Dios. De manera que de allí en adelante, usted ya no es dueño de usted mismo, sino que Dios es dueño de usted. Y usted vino a Dios y usted decidió servirle única y exclusivamente a Dios y vivir para Dios de allí en adelante. Si no lo sabía, desayunes esta mañana, sépalo, que usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios y usted está para servirle a Dios y únicamente a Dios. Amén. Entonces, por eso Jesús se bautizó. Ahora, y después que fue bautizado Jesús, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres cosas: el cielo se abrió. La diferencia con ser esclavos del diablo y del pecado, con ser siervos de Dios, es que a nosotros se nos abre el cielo, el reino de los cielos. Tenemos vida eterna. En segundo lugar, Dios envía su Espíritu Santo a nosotros para hacernos vivir en santidad. El Espíritu Santo nos anhela, nos cela y nos guía por el camino de la obediencia y de la santidad. Y de esta manera nosotros agradamos, complacemos a Dios. Y Dios tiene complacencia de cada uno de nosotros. Ahora, entonces, después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para que sea tentado o probado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, ponme atención. Jesús fue llevado por el Espíritu, no por el diablo, por el Espíritu de Dios al desierto para que sea tentado o probado por el diablo. La pregunta que yo le hago es: ¿y qué tenía que probar Jesús después de que se bautizó? ¿Y qué tenía que probarle al diablo? Es que su decisión de servirle a Dios y únicamente a Dios era real, era firme. Y el diablo se le presentó y le tentó y le puso delante tres
propósitos o 3 motivos a los cuales servir durante esta vida. Dice que después de 40 días tuvo hambre y vino a él el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, no le dijo tú no eres hijo de Dios, le dijo tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primera tentación, pongan atención, el diablo le estaba diciendo a Jesús: tú eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a vivir muerto de hambre? Eres un hijo de Dios. Tú tienes que dedicarte a convertir las piedras en pan. Tienes que vivir para acumular bienes y riquezas. Tienes que vivir para satisfacer tus necesidades. Pero Jesús le dijo: escrito está, no solo de su trabajo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya le explico un poquito más adelante. Entonces el diablo le llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso en la torre, en el pináculo, en la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios. Nunca le dijo que no era hijo de Dios, le dijo: tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te recogerán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le dice: mira, ahí está toda la gente en el atrio abajo. Y si tú te lanzas, todo el mundo te va a ver, que vuelas como Superman. Van a ver una tremenda señal y te van a aplaudir. En otras palabras, lúcete, impresiona a la gente. Y ellos, y no te va a pasar nada porque, como tú dices, escrito está en el Salmo 91, que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, para que no te mates. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, ¿por qué Jesús dijo que escrito está también de que no hay que tentar a Dios? Porque cada vez que una persona, siendo hijo de Dios, quiere atraer la atención sobre sí, quiere ser famoso, quiere reconocimiento, quiere admiración, aplausos de la gente, está tentando a Dios. Porque el único digno de recibir gloria, honra, alabanza, adoración, admiración es Dios. Y cuando tú haces cosas por traer la atención sobre ti, porque si Jesús se lanzaba, ¿con qué propósito lo hubiese hecho? Jesús sí hacía milagros, pero los hacía para resolver un problema de los hombres y para glorificar a Dios, no para buscar admiración. Al contrario, más bien él rechazaba la fama y más bien pedía que la gente no diga a nadie nada, y hizo todo lo posible por huir de la fama. Pero cuando se trataba de sanar un enfermo, de levantar un paralítico, él lo hacía. Pero no lo hacía para la gloria de él, lo hacía para bendecir a esta gente y para glorificar a Dios en medio de la gente, no para tentar a Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Dios hay que servirle. El diablo lo que quería es que Jesús igual dedicara su vida a buscar control, dominio y señorío en este siglo, en este mundo, en este cuerpo.
Y Jesús le dice, mira, vete, porque escrito está, y eso conózcalo usted también, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nosotros, Jesús le dijo, yo no estoy para servir a las riquezas ni a los bienes materiales. Yo no estoy para buscar y alcanzar fama en este mundo. No estoy aquí para servir a mi ego. Y no estoy en este mundo para alcanzar dominio, control y señorío sobre las gentes, sobre los pueblos en este siglo, en este tiempo. Porque mi reino no es este siglo, no es este mundo. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús, en lugar de servir a Dios, sirva a las riquezas, a los bienes. Que sirva a su ego, a su vanidad. O que sirva al deseo de tener señorío, tener autoridad y control sobre los demás. Pero él dijo, no, yo estoy aquí para servir solamente a Dios y nada más que a Dios. Por eso es que Jesús, durante su vida, nunca compró nada. No tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. No quiere decir que no tenía dónde dormir. Cada noche había cientos y quizá miles de casas donde él podía ir a dormir. Pero él no tenía nada propio, no tenía escrituras de nada. Porque él no vino para hacer riquezas y bienes en este mundo. Él vino a servir a Dios. Además, nunca en su vida buscó la fama, la vanagloria. Todo lo contrario, le dio toda la gloria a Dios. Y cada vez que hacía un milagro les rogaba a la gente que no lo dijesen a nadie, porque él no quería fama para él. Él decía, alaba a Dios, glorifica a Dios. Y además, él nunca buscó gobernar, ni reinar, ni señorear en este siglo. Clarito le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque los judíos le acusaban de que él había dicho que él es el rey de los judíos. Y por eso lo llevaron a Pilato, diciendo, mira, este está levantándose contra el imperio. Y Pilato le preguntó y dijo, ¿tú eres en realidad el rey de los judíos? Le dijo, sí, yo soy el rey de los judíos y yo nací para eso. Pero mi reino todavía no se va a manifestar. Mi reino no es de este siglo, no es de este mundo. Después de unos 2040 años más o menos, voy a regresar y ahí voy a establecer mi reino sobre toda la tierra. Así que mi reino no es de este mundo. Entonces Jesucristo estaba bien ubicado y sabía quién era. Y él sabía que a quien servía era únicamente que a Dios. Todos nosotros, todos los seres humanos, durante los 70, 80 o 90 años que vivimos en este cuerpo terrenal, todos decidimos dedicar este tiempo, esta vida que contiene este cuerpo y un tiempo de 90 años en el mejor de los casos, todo este cuerpo y este tiempo decidimos dedicarlo a alguna cosa, a algún oficio, a alguna profesión. Entonces todo ser humano decide en qué va a trabajar, a qué va a dedicar su vida, en qué va a gastar esos 90 años y en qué va a gastar este cuerpo. Y aun cuando una persona decida no hacer nada, de todas maneras está consumiendo su cuerpo y está consumiendo sus años. Porque el tiempo pasa. Trabajes o no trabajes, el tiempo pasa y el cuerpo se va desgastando y envejeciendo. Trabajes o no trabajes. Es más, si no trabajas, más rápido te envejeces y más rápido te mueres. Entonces todo el mundo se dedica a algún oficio o a alguna actividad o a alguna profesión. Algunos estudian para tener una profesión que les permita ganar un poco más de dinero y poder tener mejores comodidades. Pero detrás de todos esos oficios y de todas esas profesiones hay 3 propósitos, nada más, en esta vida. Unos trabajan
por los bienes materiales y para satisfacer sus necesidades básicas. Y viven para eso y pasan toda su vida solamente trabajando para eso, sirviendo a esas cosas. Hay mucha gente pobre que amanece y trabaja y lucha todo el día para conseguir a veces nada más que solamente el pan necesario para ese día. Pero le están sirviendo a esas cosas, a los bienes, a las cosas materiales. Otros más favorecidos trabajan no tanto para satisfacer sus necesidades básicas, que ya están cubiertas, sino que para acumular más y tener sobreabundancia, tal vez para asegurar su futuro, o simplemente para darse el lujo de tener bastante, de vivir en una mejor casa, manejar un mejor carro, comer mejores alimentos, comida, viajar más, vestirse mejor, qué sé yo, pero viven solamente para eso, solamente para las cosas materiales de esta vida. Otros viven para su ego y se dedican a estudiar o a hacer cosas que le traigan crédito a sí mismo, popularidad, admiración, reconocimiento, fama. Hay muchos que son ególatras, vanidosos. Hay muchos que estudiar no es malo, ni trabajar por la comida es malo. El problema es que si trabajas y vives solamente para eso, ahí sí es malo. El problema es que si estudias, mira, hay gente, yo conozco gente que estudia toda la vida, ya acaba una cosa y comienza otra cosa, y usted le dice, mi hermano, ¿puede ayudar? No, hermano, es que estoy estudiando, no puedo. Y ya tiene una colección de títulos en su casa, pero sigue estudiando. Y ahora al menos es tan fácil estudiar virtualmente, ¿no? Online, puede pasar de día estudiando. Y esta gente, muchos de ellos, están que estudian y sacan títulos, porque simplemente se sienten más valorados, más admirados, porque tienen una serie de títulos y pueden sacar pecho en cualquier lado, en cualquier sitio. A veces ni siquiera es porque quieren ganar más dinero, sino simplemente por el ego, por la vanidad de tener admiración. Y hay gente que se dedica, hay otros que no se dedican a estudiar, pero se dedican a hacer cosas solamente para que la gente hable bien de ellos. ¿Ha visto esa gente que en el barrio son muy comedidos, están pendientes de todos? No tanto porque les interesa a la gente, sino porque les gusta que la gente diga qué buen vecino que es y que le nombren cuando hay reuniones y etcétera, etcétera. Hay gente ególatra, sí. No se diga a los políticos que llegan con donaciones, que llegan con cosas a los barrios, a los pobres. En Navidad llegan con las fundas de caramelos. Y no es que les importa los niños o los pobres, les vale un rábano a los pobres. Pero quieren la fotografía, quieren salir en el periódico, quieren que la gente los conozca como gente buena y que les dé el voto, porque quieren ser luego reconocidos con el voto. Y así podríamos hablar. Hay gente que se dedica solamente a eso. Y hay otros que gastan su vida tratando de alcanzar señorío, dominio, reino, control. Quieren ser importantes, quieren ser mandones, quieren ser los que tienen el poder. Y hacen cualquier cosa y pasan su vida tratando de tener el poder en sus manos, el control, el dominio, el señorío en sus manos, ser la máxima autoridad, o por lo menos estar cerca de eso. Y así gastan su vida. Hay gente que es adicta al poder. ¿No ha visto esos presidentes en los países que quieren perennizarse? Hasta cambian la constitución, violentan la constitución para quedarse y ser reelegidos y continuar en el poder.
Y esa es su vida, y pueden matar, pueden hacer trampas y hacen lo que les puedan hacer con tal de sostenerse en el poder, en el control. Ahora ponme atención. El diablo le tentó a Jesús, pero el diablo también tienta a los millones y millones de cristianos en las iglesias con las mismas 3 tentaciones. Y tenemos millones de cristianos que son hijos de Dios, a los que el diablo les ha dicho: si eres hijo de Dios, debes vivir como un hijo de Dios, debes vivir como un rey. Así que no puedes estar siendo pobre, no puedes andar necesitado. Tú tienes que ser rico, tienes que ser millonario. Y les metió la doctrina de la prosperidad. Y la gente se tragó el camello. Y dicen: cierto, no, soy hijo de Dios, ¿cómo voy a vivir alcanzado con las justas o tan necesitado? Y esa gente, estando en la iglesia, nominalmente, vive para las cosas materiales. Y todo es prosperidad. Y todo es tener más. Al diablo no le importa si yo soy pastor en la iglesia. Él dice: tranquilo, tú eres un hijo de Dios, sigue siendo un pastor. Pero pastorea por los bienes materiales. Con tal de que seas pastor y que lo hagas para poder tener una buena casa, para poder tener un buen carro, para que vivas como un siervo de Dios. Eso, tener un avión, un yate, lo que sea. Porque eres un siervo de Dios, ¿cómo vas a vivir como un mendigo? Y muchos, millones de cristianos se han tragado el camello. Y dicen: cierto es, yo debo vivir bien. Y caen en la trampa del diablo. Ustedes saben, en las redes sociales, les comentaba el otro día, que vi el video de un apóstol, dice que es, pastor, profeta, bueno, tiene todos los títulos habidos y por haber, que dice que un día se enojó contra Dios. Y él mismo con su boca dice: y yo le reclamé a Dios. Me enojé y le reclamé bravo a Dios. Y le dije: mira, Señor, Messi, pateando una pelota, es millonario. Bill Gates, con sus programas de la tecnología de Microsoft y cuánta cosa, tiene miles de millones. Elon Musk es el otro. Ese tipo está forrado en plata, ya no sabe dónde meter el dinero, solamente desarrollando empresas por aquí y por allá. Y yo, que soy tu siervo, que soy tu apóstol, que soy tu profeta, ¿dónde están mis millones? O sea, perdónenme, pero ese pobre diablo no sabe, no está parado. No entiende papa de la palabra de Dios. Cayó y cayó, pero redondito en el engaño de Satanás. Porque tú puedes estar en una iglesia predicando y con la Biblia en la mano, pero si tu motivación es hacer riquezas, tú caíste ya en el engaño. Estás sirviendo a las riquezas. Y ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Quién más siervo y más hijo de Dios que Jesucristo? Y él le dijo: no, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir, escucha, ponme atención. No estoy diciendo que todo el mundo debe dejar los trabajos, los empleos.
y que todo el mundo debe andar como el pastor o como alguno por ahí medio ocioso diciendo que le sirve a Dios. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que tú estás en esa fábrica donde Dios te puso, o tienes ese negocio que Dios te ha dado, no para que sirvas a las riquezas, sino para que sirvas a Dios en ese lugar. Si estás en una fábrica, los compañeros tuyos, es tu responsabilidad de que ellos conozcan a Jesucristo. Dios te puso allí para servirle a Él, porque solo a Dios le servimos. No servimos a las riquezas. Pastor, y si por eso me botan del trabajo, pues la Biblia dice que no solo de pan, no solamente de tu trabajo, de la fábrica o del negocio vivirá el hombre, sino de las palabras, las promesas que han salido de la boca de Dios, que dice: no te dejaré, no te desampararé, y que no se ha visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Y que si tú buscas el reino de los cielos primeramente, Dios te añadirá todas estas cosas. Pero tú tienes que saber que es a Dios a quien le servimos. Así que si estás en un empleo, comienza a mirar ya todos tus compañeros y a quienes puedas tener acceso, y comienza en oración a cranear, a romperte la cabeza cómo hacer para compartirles el evangelio a ellos, porque por eso estás allí. Tú eres un siervo de Dios y le entregaste tu vida para servirle a Dios. Y si tienes un negocio, igual, ese negocio solamente es una plataforma, es un ministerio en el cual tú, o con el cual tú ganas almas y le sirves al Señor. No es para hacerte millonario, sino para servirle a Dios. Así que piensa, al menos si eres jefe y eres dueño de un negocio, róbate por lo menos unas horitas a la semana con tus empleados y dales un devocional, una cosa, y evangelízalos. Cuando yo llegué a la Fundación Henry Davis, Efraín, que está aquí, llevaba años trabajando en la fundación, pero nunca se había entregado al Señor Jesucristo. Iba, trabajaba y salía. Cuando llegué yo, y Efraín no me dejará mentir, yo puse como regla que todos los lunes teníamos un devocional con todos los empleados, porque tenemos algunos que no eran cristianos. Y claro, y ahí tienen que ir, primero porque está dentro de ese trabajo, y en segundo lugar porque es el jefe quien ordena, y el empleado siempre quiere estar bien con el jefe. Entonces va. Y hoy Efraín y su familia están sentados aquí en la iglesia. Pero porque yo decidí que si soy jefe allí, yo tengo como mi responsabilidad usar mi posición para servirle a Dios, porque no estoy allí para servirme a mí, sino para servir a Dios. No estoy allí para hacerme rico, estoy para servir a Dios. Hay millones de cristianos en las iglesias que son hijos de Dios y que el diablo les ha dicho: tú eres un hijo de Dios, por lo tanto debes trabajar y vivir para hacer bienes y cosas materiales. Y ahí los tienen. Ni cuenta se dan los hermanitos que cayeron en la tentación del diablo. Otros que están en la iglesia también, que son hijos de Dios, al menos nominalmente, están viviendo para su ego. Hay muchos, repito, al diablo no le importa en qué trabajes, con tal de que trabajes para estas tres cosas. Y hay gente que está igualmente estudiando como locos dentro del mundo religioso para tener más títulos y ser más admirado, más invitado y tener mayor prestigio. Y en cualquier concentración, lugar donde se reúnan pastores, líderes, qué sé yo, están entre los principales. Y muchos de ellos también no dejan de estudiar nunca. Y no es que estudian la palabra de Dios, sino que están estudiando diferentes cosas para aumentar más títulos,
para no ser solamente pastores, sino tener una serie de títulos, a veces seculares. O simplemente están predicando y haciendo guaraguas y lo que más pueden por tratar de impresionar y parecer como el mejor de los pastores. Como decíamos, hay mucha gente que ya ni siquiera predica la palabra de Dios. Ya no son pastores que predican la palabra de Dios, son pastores que predican mensajes de autosuperación. Son motivadores, que lo que quieren simplemente es entretener a la gente y tener aplausos de la gente, que lo que quieren es simplemente amontonar gente en las iglesias, a como dé lugar. No te confrontan con el pecado, no te dicen que si no te arrepientes de los pecados no entrarás en el reino de los cielos. Te dicen que Dios es humano, pero que Dios es bueno y que Dios entiende que somos humanos, que no hay justo ni aún uno, que el que esté sin pecado que tire la primera piedra, que Dios te ama tal como eres, y te hablan de un mensaje de amor. Y claro que Dios es amor, pero corrompen y pervierten el amor de Dios. Y te dicen que el amor de Dios tolera el pecado y que a Él no le importa el pecado. Y te están engañando. Y hay millones de gente que han caído en ese engaño. Porque cuando tú predicas la palabra tal como Dios te la mandó a predicar, tú tienes que hablar, porque tú sabes que el principal problema que el hombre tiene es el pecado. Y que si no se aparta el pecado, no entrará en el reino de los cielos. Y que por eso Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, para que por medio de Él tú puedas ser perdonado del pecado y puedas dejar el pecado, para que el pecado sea quitado de tu vida, para que seas limpiado del pecado, para que no lo practiques más y para que vivas como un hijo de Dios. Pero no, a ellos no les importa eso, porque les interesa el número, les interesa su fama, porque no es lo mismo tener una iglesia, como siempre digo, de 4 pelagatos, que tener una iglesia de 1,000 miembros, de 5,000, de 10,000, de 100,000 y de cuánto más. Imagínate tú, ¿dónde estaría mi nombre si yo tuviese una iglesia de 20,000 miembros? Sería conocido en todo el mundo. Entonces muchos buscan eso. Y estando en la iglesia, y a veces siendo hijos de Dios, están sirviéndole a la fama, sirviéndole a la popularidad, al ego. Todo esto es muy sutil y la gente no cae en cuenta. Y Dios dejó registrado esto en la Biblia para que tú y yo lo entendamos y no nos dejemos engañar, y que seamos como Jesús y que le digamos al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tú le sirves solo a Dios. Tu trabajo, tu negocio, tu posición social o lo que sea, es solamente la trinchera donde tú le sirves a Dios. Tú no estás allí ni por plata, ni por bienes materiales, ni por ego, ni por fama, ni por tener poder y control y señorío. Estás ahí para servirle a Dios. Y hay mucha gente que está, cristianos, que están metidos en las iglesias y que están a veces haciendo carrera política, porque quieren ser diputados, quieren ser alcaldes, quieren ser concejales, y uno que otro quiere ser presidente en este siglo, en esta vida. Y ni Jesús aceptó ser rey en este siglo, porque nuestro reino no es de este siglo, es del siglo venidero, es en la resurrección. Aquí estamos para servirle. Si alguno de alguna manera llegó a ocupar un puesto de gobierno, que algunos no haciendo carrera política, pero hay gente que puede llegar a un puesto, como Daniel, por ejemplo. Daniel no fue un político, porque esta gente dice Daniel no fue político. Daniel fue puesto por Dios en un puesto de autoridad. El rey lo llamó y lo puso en un puesto de autoridad, porque Dios así lo determinó.
Pero Daniel sirvió a Dios en ese puesto y en ese lugar. Y si alguno llega, así como Daniel, a un puesto de autoridad, de gobierno, debe entender que está en esa posición para servir a Dios. No por ego, no por sentirse que es el Señor y el gobernante, no para hacerse rico y millonario con eso, sino para servir a Dios. Para servir a Dios. Entonces el diablo le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Mis amados hermanos, el mensaje esta mañana no es, como repito, para que dejes tu trabajo. No es para que dejes de estudiar. Ahora, algunos sí deben dejar de estudiar. Porque ¿para qué tantos títulos si no puedes trabajar en todo eso? No es para que no aceptes un cargo de gobierno, qué sé yo. Es para que tú te ubiques, para que tú sepas, para que tú entiendas que Dios te llamó al lugar donde estás para que le sirvas a Él. Que no te olvides de eso. Que estás donde estás para servirle a Él. Y la mejor manera de servirle a Dios es predicando el Evangelio, hablándoles de Jesús a la gente. Estás en ese barrio donde vives porque tienes que hablarle a la gente de Jesús. Así que empieza a hacer reuniones. Empieza a ver cómo le puedes servir a Dios. Orando al Señor, si es necesario, rómpete la cabeza pensando cómo. Pero tú tienes que cumplir con el propósito de Dios para tu vida, que es servirle a Él. Y recuerda que tú estás en este mundo, en este cuerpo, durante estos 90 años, solamente para servirle a Él, y que dependiendo de lo que tú hagas mientras estás en este cuerpo, recibirás tu recompensa en la resurrección. Recuerda que tú no eres como la gallina o el pollo que nos vamos a comer en el almuerzo esta mañana. Porque ese pollo, esa gallina o esa vaca que te vas a comer, porque si vas a comer carne, vas a comer vaca. Que tú no eres como eso, porque eso no tiene espíritu. Una vez que se muere, se acabó. Tú, en cambio, eres un espíritu que trasciende a este cuerpo, que trasciende a esta vida. Y que tú vas a vivir para siempre, que pueden matarte este cuerpo, pero tú no dejas de existir. Pasas a otra dimensión y vas a ir a la presencia de Dios. Y Dios te va a juzgar de acuerdo a lo que hiciste mientras estabas en este cuerpo, en esta vida. Así que sé inteligente, porque tú, como te repito, no eres como los incrédulos, porque ellos no creen en Dios, ni en la Biblia, ni nada. Por eso están cantando chulla vida. Porque piensan que una vez que se murió, se acabó todo. Así que hay que gozar mientras se vive. Si se adultera, se fornica, se miente, se roba, sea lo que sea, total es chulla vida, dicen. Pero eso lo dicen por la ignorancia que en ellos hay. Tú sabes que no es chulla vida. Y menos puede vivir como los animales, que no tienen razonamiento ni nada, que viven por instinto. Tú eres un espíritu que va a ir para siempre y que va a pasar a otra vida que no es de 90 años, es por la eternidad. Y allí vas a vivir con riquezas, vas a tener gloria, fama y reconocimiento que te dará Dios, y allí vas a reinar juntamente con Cristo. Si es que en esta vida le serviste a Él y trabajaste para Él.
Pero si en esta vida trabajaste para los bienes materiales y satisfacer tus placeres, no necesariamente pecaminosos. El comer rico es un placer, el viajar es un placer. Hay placeres pecaminosos y placeres que no son pecaminosos. Pero si tú vives para esa vanidad de esta vida, y si tú viviste para tu ego y tu fama, ya tienes tu recompensa aquí en la tierra. Si viviste para tener reino y poder en este mundo, pues ya tienes tu recompensa aquí en este mundo. No esperes nada en el reino de los cielos, si es que entras al reino de los cielos. Por eso que Jesús dijo que muchos primeros aquí serán postreros allá. Y muchos postreros aquí serán primeros allá. Pero si viviste en pecado y en maldad, entonces ni siquiera entrarás al reino de los cielos, sino que irás a la condenación, al infierno, y es por la eternidad también, donde dice la Biblia serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que van al infierno. Por eso es que tú tienes que arrepentirte. Y una vez arrepentido, tienes que entregarte a Jesús, a Dios. Y eso lo haces a través del bautismo. Yo digo, siempre he dicho que nunca está por demás bautizarse 2 veces. Para los que sientan. Porque si alguno no entendió, papa, estas cosas, o de lo que es el arrepentimiento, ¿por qué se bautiza? Perdóneme, porque algunos se bautizaron porque se cambiaron de religión, porque les presionaron. Estas personas no están bautizadas. Deberían reafirmar su bautismo. Hay otros que sí entendieron el arrepentimiento. Tal vez no necesiten bautizarse otra vez, pero deben entender que ustedes renunciaron al pecado poniendo la fe en Jesús, y que ustedes el día que se bautizaron se entregaron a Dios para servirle solamente a Dios. Y debes buscar la forma de servirle a Dios en donde quiera que Dios te haya puesto. A mí me he puesto como pastor aquí y yo le estoy sirviendo a Dios. No le estoy sirviendo al dinero, no le estoy sirviendo. Por eso que usted no me escucha aquí hablando de pactos, ni de diezmos, ni de ofrendas. Yo casi no hablo de esos temas, porque yo entiendo que el que me sostiene a mí es Dios. En segundo lugar, cada uno de ustedes sabe lo que dice la Biblia, y cada uno de ustedes sabe que sembrar, que ofrendar, diezmar es un principio. Si usted lo hace, Dios lo bendice, y si no, pues no se queje cuando le venga la necesidad. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Póngase de pie. ¿A quién servimos? ¿Y a quién más? Entonces hacerlo. Ahí en tu trinchera donde Dios te puso. Ahí sírvele a Dios. Y si tienes problemas por eso, recuerda que Él dijo que no solo del trabajo vive el hombre, que no solamente de la fábrica, del negocio y el hombre, sino que también vive de la palabra de Dios. Que cuando haga falta eso, si le estás sirviendo a Dios, Dios te va a recompensar y te va a sostener con su palabra, con lo que Él ha prometido en la Biblia. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Yo confío que tú, con tu poder, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis enredos, porque a veces me enredo con mis ideas y creo que no soy claro con lo que estoy hablando, pero yo sé que tú eres todopoderoso y que a pesar de todos mis enredos y de mis limitaciones, tú puedes llegar a la mente y el corazón de mis hermanos y hacerles entender tu mensaje, tu palabra.
Y en esta mañana hemos entendido que somos siervos tuyos y que te servimos solamente a ti. Que desde que nos entregamos a ti, nosotros somos siervos tuyos. Y que estamos en esta vida, en este cuerpo, durante los años que nos permitas vivir, únicamente para servirte a ti. Que nuestra recompensa, que nuestras riquezas, que nuestros bienes, que nuestra fama y nuestro reconocimiento y que nuestro señorío nos vas a dar en el reino de los cielos en la resurrección. En este mundo somos como Jesús. Solo servimos a Dios, no a las riquezas. Porque tú dijiste, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Servimos al reino de Dios y a su justicia. Y todas estas cosas, el que comeré, el que beberé y el que vestiré, serán añadidas por ti, Señor. Porque tú sabes que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero nosotros trabajamos para tu reino y para tu justicia. Así que Dios, no nos vamos a afanar más por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propia mal, dijiste tú, Señor. Padre, una vez más, confirmamos que nuestra vida es tuya y que estamos en este mundo y en este cuerpo durante estos años únicamente para servirte a ti. Si no lo hemos venido haciendo como es debido, perdónanos. Pero ahora lo vamos a hacer. Hemos entendido y le decimos al diablo que se vaya. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, o solo a Él, le servimos. Así que vete. Y con esto lograremos en el reino de los cielos que los ángeles nos sirvan, Dios. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén y amén. Que Dios bendiga a todos.